Voy a comenzar indicando que a partir del triunfo del presidente Donald Trump y la posición y la posesión en su cargo, él fundamentalmente tenía unos ejes de acción muy claros. Uno es el control de la migración y otro es el control del tráfico de drogas, especialmente de esta droga sintética que es un opiáceo que se llama el fentanilo, que tiene origen en México, también parte de Canadá, y muchos insumos para la elaboración de este opiáceo vienen desde China. Es por eso que en su política exterior, inmediatamente él puso aranceles a Canadá, a México y a China. Después de unas conversaciones quedaron en un stand-by, que en 30 días, especialmente México, tiene que dar resultados del control de sus fronteras, tanto de la migración como del tráfico de drogas, especialmente del fentanilo. Para eso, también el presidente Trump, a través de la secretaria de Estado Bonnie y de Marco Rubio, ellos han determinado que se tiene que hacer un despliegue, es decir, ejercer una presión incluso militar en la frontera, especialmente de Baja California y Arizona, donde se concentra la mayor cantidad de tráfico de fentanilo. Para eso, incluso en el Golfo parte del Golfo de México y Baja California, especialmente hacia Sinaloa y Culiacán, han estado haciendo vuelos de reconocimientos con aviones U-2 o B-2, que son aviones espías de inteligencia de Estados Unidos, seguramente para determinar dónde están los santuarios de los carteles que de alguna manera se sienten protegidos por el gobierno mexicano. Coronel, como le decía, me encantaría que usted dilate en la información, que lo exponga totalmente para luego, de hecho tenemos un sumario de preguntas, pero que lo exponga de tal manera que nosotros podamos entender, porque esto no implica una invasión, no implica un abuso del poder de las armas, sino más bien una defensa de la soberanía. ¿Cómo lo explica usted? ¿Cómo lo expone usted? Hay un peligro, hay un riesgo, están matando a la sociedad norteamericana y, y nadie, no hubo un gobierno que pudiera poner orden en esto. Entonces ellos, pues, entiendo que sobre todo el nuevo presidente reacciona y dice, bueno, pues a la violencia creo que se la combate con violencia. Pero por eso es que quisiera que usted dilate más en la exposición. El momento cuando se determina y se declara por parte del gobierno de Estados Unidos a los carteles mexicanos como grupos terroristas, se cambia la estrategia, porque de acuerdo a la estrategia nacional de los Estados Unidos, ellos cuando se trata de la lucha contra el terrorismo pueden intervenir en cualquier parte del mundo, sean con sus fuerzas militares, con actividades de inteligencia, de contrainteligencia, de espionaje, para desarticular justamente estos grupos terroristas. Entonces, para los Estados Unidos, igual que pasó acá en el Ecuador, estos grupos son declarados terroristas y la intervención militar puede hacerse en cualquier momento. Lógicamente que eso sería irse contra la soberanía de México y eso ya lo ha manifestado la presidencia Claudia Sheinbaum. Pero los Estados Unidos justifica esa gran cantidad o esa falta de control que existe de las fronteras por parte de México. Y el tráfico de fentanilo es muy fuerte. Aproximadamente en el año 2024, 160,000 personas murieron en Estados Unidos por uso de drogas, de los cuales se ha determinado por parte del Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que son entre 70 y 80,000 personas que han fallecido por el uso del fentanilo. Consumo. Además, está establecido también como
como un tema de salud pública, porque en la ciudad de Estados Unidos, en muchas ciudades, especialmente en Chicago, en Oregon, en parte de Los Ángeles, se ve prácticamente poblaciones de zombies. Es porque están utilizando esta droga, este opiáceo, que es de muy bajo costo y tienen accesibilidad. Ante esta situación es lo que el gobierno de Estados Unidos, además de las presiones arancelarias comerciales, ha ejercido una presión militar con estas actividades que se llaman de prevención, especialmente destacando naves de reconocimiento de la Guardia Costera en el Golfo de California y en el Golfo de México. Además, como repito, las operaciones o misiones de reconocimiento dentro de México se han incrementado aproximadamente en un 20% estas incursiones de los aviones de espías de los Estados Unidos, para ir identificando zonas, áreas donde se están escondiendo los capos y sus actividades de los carteles mexicanos. Claro, coronel, la declaratoria de grupos terroristas, ¿qué ventajas tiene un Estado? Me refiero a una ventaja internacional, como decir, por ejemplo, cuando se declara a una persona, se lo declara en la búsqueda cuando interviene la Interpol, se me fue el nombre que se utiliza en sí, le declaran como para la alerta roja que se pone para poder claro, capturar en cualquier parte del mundo a esa persona. Claro, Sí. pero son estatus, ¿no? Entonces, etiquetas, pero esto del terrorismo, ¿qué implicaciones tiene en el ámbito internacional? Como yo le decía, doctor, el momento que un Estado como la potencia que es Estados Unidos declara a estos carteles como terroristas, le da la potestad al gobierno de Estados Unidos de intervenir dentro incluso del territorio mexicano. Porque el país que los está acogiendo no está realizando acciones destinadas a destruirles, a neutralizarles, a degradar a estos grupos terroristas. Y yo creo que es aceptado que hayan declarado como grupos terroristas, porque al igual crean el terror en las poblaciones, lo mismo que está pasando acá en el país, matan a mansalva, dañan la infraestructura privada, la infraestructura del Estado, y crean zozobra en la sociedad. Eso quiere decir terrorismo, crear miedo, zozobra, incertidumbre dentro de la sociedad. Entonces el Estado tiene que actuar con todo su poder. Lo que se trata de hacer acá, pero los Estados Unidos con su poder militar y su capacidad bélica puede intervenir en cualquier parte del mundo y lo puede hacer dentro de México, y eso ya prácticamente lo han manifestado, que en 30 días tienen que dar prácticamente México resultados de sus acciones. También el gobierno mexicano desplegó a la Guardia Nacional en sus fronteras para realizar estos controles, ¿no? Aproximadamente 10,000 soldados de la Guardia Nacional están realizando estos controles, tanto de migración como de drogas. Pero el problema que tiene México es incluso un problema político, porque si no salen de esa filosofía o de esa política, se podría decir, de abrazos y no balazos, que dejó instaurando el presidente Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum de alguna manera lo sigue implementando. Eso quiere decir que bajo la mesa existe un pacto de no agresión entre el gobierno mexicano del actual partido Morena y los carteles de la droga, que se han sentido protegidos. Recuerde que el año anterior, cuando en una operación de Estados Unidos de inteligencia fue capturado el Mayo Zambada, el gobierno mexicano protestó. El gobierno mexicano protestó. A tal punto están los carteles que las mismas autoridades, a veces hasta gobernadores de ciertos estados mexicanos, les hacen homenajes a los líderes de los carteles en las regiones. Entonces, la penetración es tan grande que México no lo está pudiendo resolver. Por eso es la presión militar, comercial y económica que está haciendo los Estados Unidos sobre México para solucionar específicamente estos problemas.
Claro, lo del Bayo Zambada, ese me parece un poco lo que ocurrió acá en el episodio de Angostura. Recuerda usted que Parece. muy parecido, también protestó el gobierno en vez de aplaudir, porque de todas maneras me ayudan a sanear, a limpiar, pero se sintió ofendido el gobierno. Es un caso muy triste. Esto de esta política de abrazos y no balazos se ha cobrado muchas vidas, no solo en los Estados Unidos, sino en México incluso, ¿no? La violencia, uno de los países de hecho más violentos del mundo es México, coronel. Efectivamente, pese que hay subregistros, por ejemplo, en el año 2018, en la presidencia de Peña Nieto, aproximadamente hubo 36.685 muertes violentas, adicional a lo que aportaba ya el conflicto entre carteles y el gobierno, porque había la guerra contra las drogas, que fue instaurado más o menos en el 2006 por el gobierno de Felipe Calderón y se ha venido sosteniendo. Cuando asume López Obrador, las muertes violentas suben a 36.661 inmediatamente. Después, el año 2019 suben igual a 36.773, pero a partir del 2020 comienza una pequeña reducción realmente. Pero también porque existe un subregistro. Acuérdense acá lo que pasó también con las muertes violentas en el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde se manipularon las estadísticas y había aproximadamente 5.000 muertes que no eran contadas. Sí, entonces, y acá en el año 2024, ellos terminan con 27.000 muertes violentas, con una tasa del 24-25% por cada 100.000 habitantes, una de las más altas, incluso mucho más alta del promedio de América Latina, con ciudades extremadamente violentas. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera se busca bajar solo un factor de la inseguridad, que son las muertes violentas, a través de pactos, a través de encubrimientos, pero esto no es efectivo, porque mientras el Estado está posiblemente hasta respetando ese pacto, las bandas criminales, las mafias, los grupos criminales, especialmente los carteles mexicanos, han crecido. Han crecido. Antes México no producía fentanilo, ahora ya lo hace. El tráfico de armas también entre Estados Unidos y México se ha incrementado. Incluso hace unos meses fue capturado un cargamento de armas que venía al Ecuador, aproximadamente con unos 200 fusiles que venían desde México. Pues imagínense toda la violencia que está generándose desde el propio México, y en gran parte por este pacto político de este partido Morena que está en el gobierno de México con las bandas criminales. Y eso es lo que nosotros nos tememos que pueda suceder aquí en el país, o que se pueda consolidar también estos pactos con las bandas criminales que operan en el país, que también son cobijadas por los carteles mexicanos, si un determinado partido político llega al gobierno. Entonces la situación es muy grave y muy complicada. El impacto de estas medidas de Estados Unidos hacia México es grande, porque las exportaciones no petroleras de México llegan aproximadamente a 617.000 millones de dólares, las no petroleras. De esos 617.000 millones, el 84% son exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces la afectación es inmensa. Es inmensa en caso de que Estados Unidos decida ponerle el arancel del 25%, que está en stand-by por 30 días para ver las reacciones del gobierno de México, ¿no? Coronel, eso es solo un asunto, ojalá rápido, porque quiero pasar justamente al tema del Ecuador. La captura del Chapo Guzmán no afectó positivamente para nosotros, digamos, en el suministro, en el tráfico de estos estupefacientes, ¿no? Es decir, no amainó el temporal con el Chapo Guzmán, que viene a ser un subalterno del Mayo Zambada, ¿no?
lo capturan a este capo, gángster de la mafia mexicana, pero tampoco baja el asunto. ¿Cómo lo explica usted? En el caso de Chapo Guzmán lo sucedieron los hijos. Entiendo que del Mayo Zambada también familiares, sobrinos, en fin. ¿Por qué no se detiene esta gente, coronel? Los carteles y las mafias son como una serpiente de 7 cabezas, ¿no? Se le corta una cabeza y salen 2 más. En el caso específico del cartel de Sinaloa, que es el que manejaba el Chapo Guzmán, inmediatamente tomaron el poder los hijos y se llamaban los Chapitos. Y los Chapitos comenzaron ellos son los que prácticamente empiezan a incrementar la producción de fentanilo en México y enviar encargamentos mucho más grandes hacia los Estados Unidos. Entonces, recuerde que también al hijo de Chapo Guzmán fue detenido, pero quedaron otros subalternos. Y del cartel de Sinaloa se dividieron 2 carteles o 3 carteles más. ¿Y por qué es importante hablar de Sinaloa? Porque Sinaloa ha tenido una influencia muy grande en las actividades de narcotráfico y actividades violentas dentro de nuestro país. Y que en este momento se están disputando los puertos y rutas de la salida de la droga desde Ecuador con el cartel Jalisco Nueva Generación. Y es por eso esta guerra de carteles que nos ha llevado a este desangre en muchas poblaciones, especialmente de la costa de nuestro país. Claro, eso le iba a preguntar. Bueno, solo que antes, es un rumor que no tiene sentido el hecho de que el fentanilo provenga de la China. Ya, la China lo que hace es proveer los insumos, porque el fentanilo es una droga sintética que se puede hacer incluso a partir de los medicamentos para la gripe, otros medicamentos que son para el dolor, pero le utilizan y le sintetizan y es una pastilla muy, muy barata. En Estados Unidos en algunos lugares costará $1 y en otros costará $20, sí, dependiendo de la pureza incluso del fentanilo. Entonces, esos insumos que llegan de China no están siendo controlados por parte del gobierno de México como corresponde. Incluso en Canadá se produce también fentanilo, porque en un laboratorio muy doméstico se puede hacer el fentanilo. Entonces, ese es el problema bien grave, cuando no existen los controles, ¿sí? Y además, es más complicado incluso el control y la detección de este tipo de droga, porque como son pastillas pequeñas, imagínense, puede esconder en cualquier lugar. A veces la gente pasa en sus vehículos bien camuflados las pastillas de fentanilo. El mes de diciembre anterior se capturó 1 tonelada que iba dirigida hacia los Estados Unidos. Imagínense la cantidad que está pasando para allá. Está clarísimo. Entonces, por eso es que la reacción del presidente de Estados Unidos es contra México y Canadá, porque ahí entiendo que se estaba polarizando, produciendo, se estaba distribuyendo con mayor fuerza estupefaciente que trae consecuencias. ¿Es un estupefaciente el fentanilo? Es un opiáceo sintético que antes se utilizaba para el dolor, sí, que era incluso recetado, pero el tema es que el fentanilo que está llegando es fentanilo no médico, o sea, tiene entonces puede tener incluso sustancias que le hacen adictivo a la persona. Y justamente de eso se trata, y por eso es el alto consumo que se está dando en las ciudades de los Estados Unidos. Y además que es muy barato. Sí. Claro, pero debe tener los mismos efectos que un estupefaciente, ¿no? Bueno, o sea, un poco más grave, supongo, pero me refiero exactamente, eso le iba a preguntar. En las alucinaciones. ¿Cuántas pastillas en el día los adictos se tomen? Llega el momento en que les ponen calidad de zombies, y hemos visto en las imágenes, en los reportajes que han dado a través de los medios de comunicación. Bueno, hay que decirle a Trump que acá en Vilcabamba también mande un pelotón, porque
Acá el San Pedrillo también los veo, los gringuitos que deambulan ya como zombies por ahí. Algo está pasando ahí en Vilcabamba. Coronel, ahora sí viene el asunto que esto sí es con mayúsculas, ¿no? Todo lo que hace Estados Unidos podría, no sé si más bien directamente beneficiarnos a nosotros, porque una vez que le cierre el paso allá al narcotráfico, a la, a la compra allá, y nosotros aquí, o sea, ¿qué haría esta gente con con tanta droga? Mire usted, este fin de semana nomás la No, Armada del Ecuador capturó cantidad de droga. En El Salvador lo mismo, y todo era ecuatoriana. Entonces es una guerra sin cuartel. De ahí, y yo sí quisiera, coronel, que usted es tan gentil, nos aclare esta repercusión beneficiosa que tendríamos nosotros con las medidas logísticas que está implementando allá el gobierno norteamericano y qué es lo que está y por qué estamos viviendo esto acá en el Ecuador. Es decir, hay mucho dinero del narcotráfico que se distribuye y que se involucra en la política, tal como lo denunciaba Fernando Villavicencio, que sale libre por los puertos. Es un tema de gravedad en grado superlativo acá en nuestro país, coronel. el tráfico de drogas es transnacional. Ellos Transnacional. no respetan fronteras, no hay nacionalidades, porque son redes internacionales de mafias que están conectadas desde Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica, especialmente Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, con países, con los puertos europeos como el de Holanda, el de Bélgica, perdón, Amberes, Rotterdam, en España, Algeciras, y todo, ya hay un sinnúmero de conexiones donde están operando estas mafias, que son los que, unos son los que están produciendo, como es en el caso de Colombia, otros son los que estamos exportando, como es en el caso de Ecuador, y otros son los lugares de destino, y dentro de esos lugares de destino, solo imagínense la red logística para distribuir y que llegue hasta los consumidores. Solo le voy a dar unos datos así. Un kilo de coca de alta pureza en Estados Unidos llega a costar aproximadamente unos $50,000. En Europa cuesta 80,000 euros. Y ahora en África, que se ha abierto también otro frente para allá, llega a costar hasta $150,000. Entonces, el negocio es inmenso a nivel mundial. Y de eso se generan recursos muy, muy grandes, que está determinado que solamente el 5% de los recursos generados por el crimen organizado internacional se han detectado en el mundo. Es decir, están dentro del sistema financiero mundial regados. Entonces, estamos hablando de 5, 10, 15 billones de dólares que genera el crimen internacional. Ahora, a nosotros nos conviene realmente, y creo que fue una política aceptada tanto del gobierno del presidente Daniel Noboa y ahora del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, declarar a estos carteles como terroristas, para poder tener mejores armas para destruir, neutralizar y, si es posible, destruir a estos grupos. Solo le doy un dato. ¿Por qué se ha incrementado las muertes violentas, especialmente en una provincia como Manabí? Desde México, el cartel de Sinaloa el cartel Jalisco Nueva Generación determinó de que para ellos Manabí y los puertos de Manabí son muy importantes para el tráfico de drogas. Y como esta provincia en gran parte estaba dominado por los choneros, que en el Ecuador los que operan Sinaloa, y los que operaban para Sinaloa son los choneros y chonequiles. Pero como entra ya otro cartel mexicano que es Jalisco Nueva Generación, utilizan a una banda criminal de acá que se llaman los Lobos para todas sus actividades. Pero como quieren limpiar Manabí de choneros, crean otra banda, pero sumamente criminal, solamente dedicada a la violencia, que se llaman los Pepes.
¿sí? Para exterminar a los choneros y sacarlos de Manabí. Y ellos manejar todas las rutas en los puertos manabitas. Entonces ahí se da este reguero de violencia, de muertes, de sangre en nuestras provincias. Pero mire desde dónde vienen las disposiciones y aquí en el Ecuador somos los que estamos sufriendo las consecuencias. Por eso el gobierno tiene que seguir con la mano dura. Y si es posible incrementar la mano dura. Porque aquí que la estrategia tiene que ser más integral. Como más o menos alguna vez yo le explicaba esta famosa estrategia del pantano. El pantano es pantano mientras existan las corrientes y vertientes que le nutran de agua. Pero si nosotros comenzamos a cortar esas vertientes, el pantano se seca de por sí. Entonces, en el narcotráfico y en la delincuencia es lo mismo. ¿Cuáles son esas vertientes? La droga, ¿por dónde entra? Tenemos que cortar esa cadena logística de la droga que llega a nuestros puertos. Cortar el financiamiento, porque atrás de todo esto hay mucho financiamiento, hay mucho dinero. La Policía Nacional nos indicaba en un reportaje anteriormente que en Durán, un joven, ¿por qué se mete en las pandillas? Porque está ganando de 2.000 a 3.000 hasta 4.000 dólares mensuales, lo que no podría ganar haciendo actividades lícitas. Entonces, hay que cortar ese financiamiento, hay que cortar los centros de acopio, hay que cortar los suministros y también el control, especialmente de las áreas donde está saliendo la droga, en puertos artesanales. En estos 3 días, aproximadamente 12 toneladas de drogas se han capturado en la provincia de Manabí. Sí. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Esta mafia tiene tanto poder de que en algún momento se comienzan a infiltrar en el país, ya lo han hecho, en partidos políticos, a través de autoridades, en municipios, en este momento pequeños, no tenemos información de que grandes municipios ya estén contaminados. Hay gente, ustedes conocen el caso de la Asamblea Nacional, por eso es lo que no se aprueban ciertas leyes, ciertas normas. Entonces comienza esta infiltración hasta llegar al objetivo estratégico de ellos, de las mafias, es crear un narcoestado. Están comenzando por crear ciertas provincias dominadas por el narco, donde el Estado pueda perder esa capacidad. Entonces, la lucha que está haciendo el gobierno es grande. Algún momento tenemos que darnos cuenta que ya la capacidad en sí, especialmente en cuanto a personal militar y policial, tiene que incrementarse, porque igual, lógicamente, con más tecnología, más equipamiento para poder detectar estas actividades de las mafias. Y yo lo lamento mucho decirlo, pero ¿cuántos casos ha ocurrido de que especialmente el partido como Revolución Ciudadana se ha visto salpicada por estas mafias, que yo espero que no se hayan tomado todo el partido? Imagínense que el Ecuador caiga como está México con el partido Morena y nosotros acá con la Revolución Ciudadana protegiendo a estas mafias, porque ya recuerden una entrevista anterior, especialmente a la candidata Luisa González, no pudo determinar que los lobos, los tiguerones, los chonequiles, los lagartos, los choneros, son mafias a las que hay que combatir. Y se dio las vueltas. Y no pudo decir yo, ¿por qué? Cuando uno está claro en las políticas y decir, estos son los enemigos del Estado y a estos los vamos a combatir, se dice, hasta para tranquilidad de nosotros, pero no lo hicieron. Entonces eso a mí me causa muchas dudas, mi estimado doctor. Me causa muchas dudas y una inmensa preocupación de quienes estamos haciendo este tipo de análisis y estudios. La muerte del oficial de alta graduación de la FAE enluta a todas las Fuerzas Armadas y al pueblo ecuatoriano, de gente buena, de gente que ama a este país. ¿Qué demuestra eso, coronel? No quisiera decirlo nada, que antes de que usted nos explique
¿Qué implica eso? Están desafiando al Estado y están demostrando que nadie está exento de cualquier actividad de estas mafias criminales. La muerte del señor teniente coronel, que lo tenga bajo su bendición, nuestro querido Dios, Porfirio Cedeño, lo demuestra. El día hemos visto imágenes que sicarios se meten al mar, incluso a disparar. En Manabí, un motociclista llega a una fiesta infantil y dispara a mansalva, donde lamentablemente falleció un niño, y lo mismo pasó en Durán, en Guayaquil. ¿Qué están haciendo esto? Nosotros estamos viendo que antes se estaban disputando entre ellos y prácticamente en la guerra de carteles había gente que caía, pero no. Entonces, evidentemente que hay un efecto, hay un tema político también dentro de este tema. A ellos, ¿qué les interesa? Les interesa que gane el presidente Noboa, que representa un sistema distinto, o que gane Luisa González, que representa otro sistema. Entonces, mire, los datos están ahí. ¿Dónde ganaron? Sí, en las cárceles sobre el 90%. Entonces, quiere decir que a ellos les conviene un gobierno de esa naturaleza. ¿Por qué? Y el mes de enero, justamente un mes de campaña electoral, se incrementaron terriblemente las muertes violentas. En uno de los meses de los últimos años más violentos, con 700 muertes. Entonces, no necesariamente obedecían a esta guerra de carteles. ¿Sí? Entonces van incrementando la violencia para crear, como yo le dije anteriormente, zozobra, miedo en la sociedad. ¿Sí? Y que hacer ver como que el Estado está fallando. Nos falta, sí, pero aproximadamente son 50,000 delincuentes que están operando en el país y con financiamiento incluso internacional. Estamos por determinar que posiblemente hasta un gobierno sea que está financiando también estas actividades. Entonces, doctor, el interés en obtener el gobierno, en obtener el control del Ecuador se ha vuelto, pero prácticamente una guerra sin cuartel. Y aquí vale todo, con el propósito de obtener ese poder. Sí, que como pasó con México, el gobierno de Morena no suelta tampoco el poder. Coronel, se acabó el tiempo. Perdón.